Saludos a cada uno de ustedes y bienvenidos a este momento con los pastores Ladies y David Bonilla. Estamos aquí para compartir nuevamente con cada uno de ustedes, ya sea que estén en su hogar o estén donde sea, que estén en el patio como estamos nosotros ahora, pero por lo menos queremos guardar ese contacto de nosotros con la congregación, que no solamente es una congregación que tenemos nosotros donde estamos pastoreando aquí en el sur de la Florida, pero también con el resto de la congregación que no conocemos, pero que nos ven a nosotros. Quisiéramos nosotros también en alguna ocasión verles a cada uno de ustedes. Son muchos los que están escuchando lo que tenemos aquí para presentarles, y esperamos que sea primeramente y sobre todo del agrado de Dios y luego para cada uno de ustedes. Antes que nada, vamos a comenzar con una oración. Así es que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por estos momentos que podemos estar aquí frente a este público que nos está escuchando. Y esperamos, Señor, que sea de bendición todo lo que digamos y toque el corazón de cada uno. Pedimos, Señor, que tú suplas las necesidades de cada oyente, sea una necesidad espiritual, sea emocional, sea física, sea una necesidad, Señor, financiera, tal vez una necesidad en su negocio, con su familia, con las comunicaciones. Señor amado, con las relaciones, pedimos que tú ministres a cada una de esas necesidades y haya sanidad para gloria de tu nombre. Pedimos, Señor, que lo que vayamos a decir sea dirigido por tu Espíritu Santo para poder tocar las necesidades que tú quieres que abordemos en este día de hoy. Lo pedimos, Padre, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor, Rey y Salvador, Jesucristo, y todos decimos amén. En este tiempo que vamos a estar aquí, quisiéramos abordar un tema que yo sé que también está cerca del corazón de cada uno de ustedes. Cuando hablamos, y esto yo lo he oído de parte de algunas personas, cómo es que Dios puede utilizar a fulano o a fulana si esa persona es una persona imperfecta. ¿Cómo es que Dios, yo sirviéndole a Él tantos años, y hallo que no me usa, pero aquel que llegó los otros días, que ha vivido una vida que no es ni muy buena, pero que aceptó al Señor como su Salvador, de pronto el Señor lo usa en una forma grande y poderosa? Es que olvidamos una cosa, que todo eso depende de nuestra relación con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo. De eso depende mucho. Pero vamos a ver en el día de hoy que Dios sí usa a menudo gente imperfecta y también gente insignificante para lograr su perfecta voluntad. Antes de continuar, quisiera dejar a mi esposa que ella por lo menos se dirigiera a cada uno de ustedes y le contaras algunas cosas. Es un privilegio poder estar en contacto de nuevo. Es una alegría saber que por lo menos ustedes están escuchando la transmisión, aunque nos gustaría ya rapidito, prontito, estar reunidos, y eso se va a lograr en el nombre del Señor. Amén. Prontito. Pero mientras tanto, pues usamos este medio. Nos alegramos de que el Señor nos dé la oportunidad, y aparte del tema que va a tratar mi esposo en esta tarde, pues sí me gustaría enfatizar que para todo esto necesitamos tener la fe puesta en Dios, para que Él pueda realizar en nuestras vidas lo que Él tiene planeado hacer. Quisiera leerle, estuve en esta semana leyendo sobre este libro
En sí no tengo que darle el tema para no promocionar ningún libro en particular, sino alguien que fue inspirado por Dios para escribir estos versos o estas enseñanzas, y quisiera compartirla con ustedes acerca de la fe que debemos de tener puesta, cimentada en el Señor. Y dice: la fe es la fuerza que impulsa a una vida plena. Van a seguir el hilo de pensamiento del tema, pero todo esto va a ir acompañado de la fe que tenemos en Dios. Corrie ten Boom dijo: la fe es como un radar que ve a través de la niebla la realidad de las cosas a una distancia que el ojo humano no puede ver. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Voy a repetir esta frase. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Recordamos que la Biblia en 1 Corintios capítulo 7 dice que no andemos por vista, sino por fe. Su fe es lo que usted cree, no lo que usted sabe. Podemos saber mucho de la palabra, pero si no ponemos esa palabra que Dios nos dice en acción, de nada vale. La fe no es la razón que impulsa a los hombres a la acción. O sea, es la fe, no es la razón, no es lo que nosotros conozcamos, sino que es la fe la que impulsa a los hombres a la acción. La fe es una guía mejor que la razón, porque la razón solo puede ir hasta cierto punto, pero la fe no tiene límites. La fe hace surgir lo milagroso. Es el camino a la influencia divina de Dios. La fe es simplemente cuando nosotros traemos a Dios a la situación. Recordamos en Hebreos capítulo 1 que dice que la fe es la certeza de lo que uno espera y la convicción de lo que no se ve. Todo esto lo estoy leyendo porque va muy acorde con lo que vamos a estar escuchando sobre cómo Dios te puede usar a ti, aunque seas imperfecto, y usarme a mí también, porque creyendo en Dios, para Él no hay nada imposible de hacer. Dice: ponga a trabajar la fe cuando les sería más fácil dudar. La fe es el ancla del alma, el estímulo a la acción y el incentivo a los logros. La fe nos da el valor para enfrentar el presente con confianza y el futuro con expectación. Y un parrafito al final que me gustó mucho que dice: a medida que su fe crece, va a encontrar que ya no necesita controlar las cosas. Las cosas van a fluir según la voluntad de Dios y usted podrá fluir con ellas para obtener mayor felicidad y beneficios. Así es que adelante, escuchar bien la palabra del Señor, cómo Dios te puede usar siendo imperfecto, pero teniendo esa confianza arraigada en Dios, nuestro Creador y nuestro Salvador. Dios te bendiga. Amén. Poderosas palabras. Y de hecho, mucho tiene que ver con la fe. Que tanto le creemos a Dios, que tanto depositamos nosotros nuestra confianza en el Señor, en el Todopoderoso, que es omnipotente, el que lo sabe todo porque es omnisciente, y el que está en todo lugar porque es omnipresente. Pensando yo en este tema durante estos días, llegaba a mi mente un sinnúmero de personas que fueron imperfectas y otras que tal vez algo insignificante. Como yo, por ejemplo, soy imperfecto. Mi esposa lo sabe. No soy el hombre perfecto, el esposo perfecto, el padre perfecto, el hijo perfecto. Es más, el pastor perfecto. No lo soy. Tengo mis fallas. No obstante así, es cierto que Dios puede usarme a mí para llevar a cabo cosas grandes. Y hasta aquí la gloria es para Dios, porque nos ha llevado
a momentos en la vida de cada uno de nosotros que hemos podido tener muchos logros. Le voy a dar un pequeñito ejemplo. En una ocasión, una persona llegó a la congregación de nosotros y a mí me dijo, así muy claro, que yo iba a viajar por el mundo entero. Me puse a pensar, wow, yo pensar que puedo salir por muchos lugares y me puse a soñar. Poco sabía yo que este hombre que ustedes ven aquí, imperfecto, con todas mis fallas, me iba a usar para viajar el mundo entero. Y algunas veces pensamos, bueno, me voy a montar en un avión, voy a visitar a tal y tal y tal país, pero no es siempre así como uno se lo piensa. Así me lo imaginaba yo. Pero Dios me dio una gracia, una capacidad, una sabiduría, aun con mis imperfecciones de un ser humano. Gloria a Dios que escuchando yo bien las palabras de Dios, del apóstol Pablo, que me dio motivación a mí para yo continuar adelante, es que algún día, si le somos fiel a Dios, vamos a alcanzar ese estado de perfección. Esa es nuestra meta. Hacia allá vamos. Pero una cosa sí yo sé que la palabra de Dios nos dice a nosotros que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida. Es decir, que no soy perfecto. Todavía el Señor sabe que la pintura que me puso a mí está mojada. Así es que tenga cuidado porque está mojada mi pintura. Se puede rayar fácilmente. Un día me vestirá a mí de perfección. Quitará lo imperfecto y me dará lo perfecto. Y mientras he estado en ese grado de imperfección aquí en esta tierra, y gloria a Dios que voy creciendo en el Señor, y espero que cada día sea un crecimiento mayor. Me permitió a mí viajar de esta manera. Dios me dio la inspiración para escribir lo que se llama el Manual del Tabernáculo. De hecho, procúrelo en alguna librería favorita, está en Amazon, ahí lo puede conseguir bien ilustrado por dentro, con todo lo que es el tabernáculo en el tiempo de Moisés. Y sabe que tanto el manual del tabernáculo como el póster, que en otra ocasión se lo mostraré, y quién sabe le dé algunas clases aquí por esta vía, sobre lo que es el tabernáculo. Dios me dio también para dibujar. Soy artista. Miren bien estas manos de un hombre imperfecto. Dios las usa para poder desarrollar una obra muy bonita que ha viajado por el mundo entero. Y el manual del tabernáculo hoy puede conseguirlo en inglés, en español, en portugués y posiblemente en lo adelante en otros idiomas. Lo que quiero decirle con todo esto es que si Dios usa gente imperfecta, por si acaso tú estás pensando, yo, ¿cómo podré lograr algo? Es sencillamente depositando tu fe completamente, netamente, incondicionalmente en el autor y el consumador de la fe, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le voy a hablar nada más que así breve de algunos hombres y de hecho de una persona que a mí me llamó, me cautivó la atención, no solamente ahora porque he estado estudiando acerca de estas personas imperfectas y algunas personas insignificantes, pero luego ya le contaré. Yo oigo de Pablo, wow, un hombre que él mismo comienza a hablar de sí mismo. Y dice, yo era esto, yo era aquello, yo era lo otro, yo perseguía a los cristianos, yo los metía preso, los mandaba a azotar. ¿Cuántas cosas no hizo Pablo cuando se llamaba Saulo? Y ahora el Señor hasta su nombre se lo cambia, un hombre lleno de imperfecciones. Quería agradar a Dios, pero lo hacía a la manera de él. Él creía que a su forma o a la forma romana era la forma como se podía agradar a Dios, persiguiendo a todos aquellos cristianos, pensando ellos que estaban blasfemando a Dios, oyéndose en contra de Dios.
no sabiendo Saulo, que luego vino a ser Pablo, que Dios tenía un plan para con él y usó a aquel hombre que hasta el día de hoy sigue revolucionando vidas como ha revolucionado la mía. De hecho, sabe que en el Nuevo Testamento el personaje más popular después de Cristo fue Pablo. Pablo escribió la mayoría de los escritos en el Nuevo Testamento. A Pablo se le ha dado a conocer de tantas diferentes maneras, y lo tanto que él instruyó a iglesias, a discípulos que tenía él, les escribía, y esas cartas nos han llegado a cada uno de nosotros, que la hemos utilizado para beneficiarnos en nuestra relación con Dios. Así es que vemos a Pablo, vemos a un Abraham. De hecho, Pablo dijo algo que a mí también me cautivó, o sea, me llamó la atención. Es que cuando el Señor lo tumba en tierra, cuando Saulo iba camino hacia Damasco persiguiendo a los cristianos, dice la Biblia que él cayó en tierra y él quedó ciego automáticamente, y el Señor se le reveló a él y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ya aquellos que han estudiado la Biblia saben la conversación, pero por si acaso, Saulo terminó diciéndole al Señor: Señor, ¿qué quieres de mí que yo haga? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan tremenda! Es lo único que el Señor necesita para hacer de ti algo tremendo, algo grande, algo maravilloso, algo glorioso, que tú solamente le digas al Señor: Señor, ¿qué tú quieres de mí que yo haga? Dime, ¿qué yo puedo hacer? Y el Señor te va a dar directrices. Pon tu fe totalmente en Él, créele a Él. Si se te abre una oportunidad para tú trabajar en la obra del Señor, tómala. La palabra de Dios nos deja dicho a cada uno de nosotros que todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según fueren tus fuerzas. Y si acaso tus fuerzas no son suficientes, no te preocupes. La Biblia dice que el Señor multiplica las fuerzas aún de aquel que no tiene ninguna. Si tu sabiduría no es tal vez la que tú pienses que deba ser para que el Señor te use, no te preocupes. También la palabra de Dios tiene respuesta para eso. Te dice: mira, si alguno está falto de sabiduría, pídamela a mí, y yo se la voy a dar, y se la voy a dar abundantemente y sin reproche. Es decir, no te la va a negar, te la va a dar. No te va a decir: no, porque tú hiciste tal y tal cosa en el pasado. El Señor ya te perdonó de eso. El Señor te hizo libre. El Señor te cambió, te transformó, te regeneró. Y ahora lo que quiere hacer es usarte a ti. Déjate usar. Pídele a Él sabiduría. Pídele guianza. Él lo hace. Llega a mi mente: wow, cuántas personas desde el principio. Abraham, un hombre imperfecto, Dios le dice: te voy a dar un hijo. Claro, Abraham lo anhelaba, lo deseaba, se lo cuenta a su esposa Sara. Y ya ustedes saben lo que sucedió. Sara ni aún lo creía. Bueno, pero antes de eso, mucho antes de eso, de que Sara tuviese aquel gran conocimiento, cuando aquellos varones se presentan allá a Abraham, pero antes de eso, Sara le dice a Abraham: ¿por qué? Mira, yo tengo una sirvienta ahí, está Agar. ¿Por qué tú no te allegas a ella? Como era costumbre en aquellos tiempos, no había ni una ley, todavía no existía ni la ley. Sí existía dirección de Dios, y algunas cosas fueron, no que era la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, pero algunas cosas Dios las permitía, eran permisibles. Y tiene entonces Abraham un hijo. Wow, ahí está Ismael. Qué alegría, qué gozo, pero Dios le dice: no, ese no es más, yo no lo reconozco como el hijo de tu herencia. Yo te voy a dar, pero yo soy viejo, mi esposa también, viejita. Ya Abraham, picando a los 100, tuvo un hijo, Isaac. Así es que vemos la imperfección ahí de Abraham, aunque sí era un hombre significante, muy conocido.
en aquellos tiempos, en aquellas regiones, un hombre rico, quién sabe, millonario de aquella época, pero era imperfecto, y aún así Dios le dio un hijo que heredó de Abraham la promesa que Dios le dio a Abraham. Dios se la dio a Isaac, que luego se la dio a Jacob, y que luego vino a caer allá en la misma persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! También vemos a otro hombre, Moisés. Moisés, ¿te acuerdas cuando Dios llama a Moisés allá en aquel monte? Moisés le dice, pero ¿y quién soy yo, un hombre torpe de lengua, para ir allá delante de un hombre tan conocido, tan nombrado como el faraón en Egipto? Yo hablar con él, ¿cómo lo voy a hacer? Pero Dios lo usó y terminó, para hacer la historia larga corta, Moisés terminó sacando el pueblo de Israel de allí de Egipto, casi que lo introduce a la tierra prometida, pero por lo menos ya estaba allí cerca, lo llevó hasta donde Dios le permitió llevarlo. Y de ahí en adelante Dios levanta a otro, a un Josué. No me digan que Josué no tuvo imperfecciones. Es que el hombre cuando nace imperfecto, no nace perfecto. Todavía no se ve una persona que haya nacido perfecta excepto Cristo Jesús. ¿Acaso no dice la palabra de Dios? En pecado fuimos concebidos, es decir, que ya nació imperfecto. Pero sigamos. Tenemos un Samuel, wow, después que Dios le usó haciendo grandes cosas. Samuel también tuvo su momento de hablar con Dios, y también tuvo sus imperfecciones. Quisiéramos entrar en los detalles de cada uno. Un Elías también, que Dios lo usa grandemente para hacer que descendiera fuego del cielo, y ahora está metido en una cueva, huyéndole a aquella mujer, la esposa del rey. Wow. Sin embargo, aún todavía Dios sigue usando a Elías, un hombre imperfecto, a Eliseo. Pero vamos a ir a David. David, ¿cuántas imperfecciones no tenía David? Y sin embargo, aún Dios le dijo, o sea, dice la palabra de Dios, que Dios dijo acerca de David que él era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué era lo que lo hacía él un hombre conforme al corazón de Dios? Que cuando él fallaba sabía dónde ir y sabía pedirle perdón a aquel que sabía perdonarlo. No iba a los hombres, porque caer en manos de hombres, ay bendito, pobrecito el que cae en manos de hombre, porque muchas veces el hombre no sabe perdonar, no sabe restaurar, pero Dios sí sabe perdonar. Y por eso fue que David, aunque con sus imperfecciones, llegó hasta donde Dios, y le dice, cada vez que él pecaba, yo miro que David le decía, Dios mío, he pecado, he hecho lo malo. Y le suplicaba, por favor, no aparte tu Santo Espíritu de mí, susténtame, Espíritu noble que me sustente a mí. Y luego él decía, en aquel gran famoso salmo que escribió, él, que Dios lo había sacado de aquel pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso sus pies sobre piedra y enderezó sus pasos. Y ahora está David otra vez caminando correctamente. Hablamos de un Jeremías, cuando Dios le llama, allá en el primer capítulo, en su llamamiento, le dice, yo soy niño, yo no sé hablar. En otras palabras, soy imperfecto, pero Dios le dice, tú eres el hombre que yo he escogido y yo te voy a usar. Y ya sabemos que, de hecho, a Jeremías se le conoce como el profeta llorón, porque él lloraba delante de Dios y se lamentaba delante de Dios a causa del pecado del pueblo. Por eso es que ahí vemos que él escribe el libro de las Lamentaciones, un libro que casi no se menciona, pero es bueno leer. Y usted vea por qué razón a Jeremías le llaman el profeta llorón. Y cómo Dios lo usó grande y poderosamente. Luego, más tarde, también aquellas profecías que él tenía escritas fueron leídas más tarde
para saber que se estaba cumpliendo todo lo que Jeremías había dicho para aquel tiempo. Gedeón, me llega a mí a la mente también Gedeón. Gedeón estoy hablando un poco más atrás, cuando después del tiempo que está Moisés y llega Josué allá en aquel lugar, después de aquel tiempo que está Israel, allá ya no tiene aquellos líderes, se muere Josué y de pronto viene la época de los jueces. Y Dios levanta a un joven, a Gedeón. Dios lo levanta, Gedeón hace algo tremendo. Él destruye el templo hecho allí para Baal. Él tiene el ánimo para hacerlo porque sabía que Dios estaba con ellos. Gedeón, de hecho, fue como Dios lo llamó a él. Él estaba allá en el campo guardando muchas cosas porque él sabía que venían los enemigos y le dañaba la agricultura, le dañaba todo. Y él dice, para que Israel no se quede con hambre, vamos a guardar todo esto. Y Dios vio esas capacidades. Y algunas veces nosotros tenemos ciertas capacidades, somos ciegos a ellas mismas, pero Dios las ve. Y Dios nos dice, yo te he dado esa capacidad a ti y te la he dado con una razón. Averigua a ver por qué Dios te dio esa capacidad. Ve delante de Él. Y como aquel niño que tenía 5 panes y 2 peces, lo que tenía lo dio. Pero Dios eso lo multiplicó los panes y los peces, ya ustedes saben de eso. El asunto es que Dios utilizó a Gedeón para derrotar a aquel enemigo. Gedeón quería estar seguro de que fuera Dios el que lo estuviera llamando. No hay nada malo en eso. Con tu estar segura que es a ti que Dios te está llamando. Ve delante de Dios. Tú puedes comprobar si es Dios o no, porque Dios todavía habla al corazón del ser humano de muchas maneras, a través de una predicación, un canto, alguna porción de la Biblia que tú estés leyendo, alguien que viene y te traiga unas palabras a ti de ánimo, de motivación. Recibe eso como palabra de Dios, sabiendo que tu espíritu te dice que sí, eso viene de parte de Dios. Y Gedeón quería estar seguro. Ya sabemos lo del vellón de lana. Si hoy el vellón de lana está mojado y alrededor está seco, luego eso sucede, pues entonces ahora vamos a virarlo al revés. Si el vellón de lana está seco y alrededor está mojado, ya yo sabré que tú quieres que yo vaya. Y Gedeón se fue con unos cuantos miles. Y el pueblo enemigo tenía cientos de miles. Y bueno, creo que era como 135,000, una cosa así. En el ejército contra los 30 y pico mil que tenía Gedeón, Dios le dice, Gedeón, tu ejército está muy grande, córtalo. ¿Cómo va a ser? El de ellos es mucho más grande que el de nosotros. No, córtalo. Y lo llevó a un número bien pequeño. Y luego Dios le dice a Gedeón, todavía está muy grande, córtalo. Para hacerte otra vez la historia larga corta, Gedeón se queda con 300 hombres. Váyanse. ¿Y cómo vamos a luchar 300 personas en nuestro ejército contra un ejército de 130 y pico? Es que Gedeón, tú no sabes que si te doy yo los miles que tú tenías antes, tú vas a decir que eso fue por Gedeón. Es que yo tengo mi forma de hacer las cosas. Ahora tú te vas a ir. ¿Y sabe cómo termina Gedeón diciendo por la espada de Jehová y Gedeón? En otras palabras, porque hay una relación estrecha entre Dios y Gedeón. No voy solo. Con mi espada va la espada mayor que la espada de Dios. Y vamos en contra de todo ese ejército. No quiere decir, Gedeón no era que se estaba alabando a sí mismo, sino que estaba dando gloria a Dios porque él sabía que lo que él hizo fue dirigido por Dios. Su espada sí, como un ser humano, pero era mayormente la espada de Dios que hizo caer aquel ejército. Gedeón tuvo aquella grande victoria. Los apóstoles de Jesús, wow, si vamos a hablar de imperfecciones, miren, mejor ni entremos ahí, porque comenzando con Pedro, ya ustedes saben, Pedro hasta le niega. Sin embargo, aún así, el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Al final de todo. Y luego lo grande que
la forma tan grande como el Señor usa a Pedro para ganar de primer instante. En aquel aposento alto, después de aquel bautismo en el Espíritu Santo, sale Pedro a hablarle a aquella multitud, se convierte 300. El siguiente día, wow, allá afuera, ante aquella gran multitud, 5,000, como Dios lo utilizó. Pasando Pedro por un lugar donde habían enfermos, solamente con aquella sombra, porque él no iba confiando en la sombra, sino confiando en Dios, y Dios utilizaba aún aquella sombra de Pedro para sanar enfermos. Porque así es Dios. Dios te usa. El asunto es que tú desees que Dios te use a ti. Voy a concluir con un pasaje muy sencillito, pero como muchas veces lo pasamos por alto tan fácil, porque esta persona no tiene ni un nombre. Es en el caso de allá de el sirio Naamán, jefe del ejército de Siria. Y Naamán un día cae leproso. Y poco antes, el ejército de Siria había tomado cautivos a algunos allá en Israel, se los lleva cautivos hasta Siria, entre los que llega una niña. Wow. Por eso es bueno ponerle atención a los niños. De hecho, debemos tener un corazón como niño para que podamos oír bien la voz, que sea un corazón de un amor incondicionalmente hacia Dios. Saber que Dios todo lo sabe, todo lo puede en todo momento. Como acabó mi esposa de leer sobre lo que contaba la hermana Corrie ten Boom, que tuvimos el privilegio de no solamente verla en una ocasión, sino también yo tuve el privilegio de trabajar en uno de sus libros. Una mujer que fue apresada en el tiempo de guerra hace muchos años atrás. Sin embargo, Dios la libró a ella misericordiosamente para luego ella poder seguir compartiendo el Evangelio de Cristo con mucha gente, aún hasta su muerte. Pero esta niña llega hasta donde la esposa de Naamán, sabiendo que Naamán, el esposo de su jefa, porque ella era la sirviente de la esposa de Naamán, le dice, ¿sabe? Si su esposo tan solamente se allega al profeta que está allí en Israel y pide que ore por él, será sano. Ya sabemos cómo Naamán, conforme a lo que ya se le había mandado decir, que tenía que sumergirse 7 veces. 7 veces. Se sumergió 7 veces. Y Naamán fue restaurado, su piel de vuelta limpiecita, regresó otra vez sin lepra ninguna. Y todo por una niñita que se atrevió a ser tan valiente como para decir, yo sé de una persona que puede sanar, yo sé de una persona que hace milagros, yo sé de una persona que puede hacer que su esposo, mi jefe, quede completamente limpio. Y él se acató a las palabras de aquella niña. Tuvo valor la niña, porque no todo el mundo haría eso. Algunas veces esos sirvientes corrían ciertos peligros de ser atacados por aquella gente que en realidad no era gente buena. Pero Dios la usó para que su nombre fuese glorificado. Y así como esta niña, podemos nosotros ver a tantas otras personas, una persona insignificante, para cerrar aquí con este pensamiento, fue Rahab, una ramera. Y así lo cuenta la palabra de Dios, Rahab, una ramera. Pero esa mujer reconoció algo, que el pueblo, el Dios de Israel era el Dios verdadero. Y si aquí todos están temblando, todos tienen miedo porque saben que el Dios de ustedes es el Dios verdadero y que ha hecho grandes cosas, y tienen miedo de ustedes.
Y aquellos espías regresaron con esa noticia. De hecho, los espías le prometieron a Rahab y toda su familia salvarles, donde ellos vieron aquel cordel de grana así, rojito, cayendo por la ventana. Dice, allí no vamos a tocar, allí Dios va a guardar a esa gente, porque una mujer, aunque ni pertenecía al pueblo de Dios, ni era una mujer que servía a Dios, era una mujer ramera, que se prostituía, sin embargo tuvo temor a Dios, halló favor delante de Dios y delante de aquel pueblo. Y ya sabemos quién vino a ser Rahab, que Rahab, una mujer insignificante, bueno, significante para la gente incorrecta. Y tal vez para la gente correcta significante porque la miraban con odio tal vez, porque sus esposos, quién sabe, algunos de los esposos de ella llegaban hasta allí, hasta donde ella estaba. La cosa es que en realidad, si vamos a ver, era una persona imperfecta, insignificante. Sin embargo, esa mujer imperfecta, insignificante, porque le creyó a Dios y le fue fiel a Dios, vino a ser una de las mujeres en la línea genealógica de Jesucristo. Y allí está registrado en el libro de Mateo. Allí queda. ¡Wow! Que quede aún registrado allí en ese lugar. Sí, claro está. Recuerden lo que yo le dije, que me dijeron que iba a viajar por todo el mundo. Mi nombre ha viajado por el mundo entero, de un insignificante como yo. Mucha gente ni me conocen, pero ¿saben qué? David Bonilla es el autor del libro El Manual del Tabernáculo. Y ya va, creo que por la 11ª reimpresión. La gloria sea para Dios. No he viajado el mundo entero, no. He viajado en algunos lugares, pero por lo menos de esa forma sí, Dios me ha llevado a bendecir a mucha gente, en una forma indirecta, pero Pablo no ha pasado por aquí, nos sigue bendiciendo todavía. Tengo también otro librito, muy pequeñito ese libro es, el título es Viernes Santo o Pura Tradición. Cuando en realidad fue que murió Cristo, cuando resucitó Cristo, conforme al orden bíblico. Ahí hay calendarios hebreos, está la división de lo que era la noche en las 4 vigilias, el día en 4 segmentos de 3 horas cada día. Por eso, claro, al día se le llama para el aclarear la mañana, para darle un la, el salir el sol, luego la hora tercia, luego la hora sexta, la hora nona o novena y luego la puesta del sol. 4 segmentos de 3 horas cada uno. Y ahí está escrito, para la gloria de Dios. Este libro también ha tenido buena acogida. Hay algunas cuantas cosas aquí, días de la semana, los meses del año, los calendarios, las fiestas hebreas, y fotos, algunas fotos que mi hija, que nos acompañó en uno de los viajes a la Tierra Santa, ella tomó y están ahí. Esas fotos plasmadas, de hecho una de ellas es la del frente, donde está la tumba de Cristo, y también en la parte de atrás está una foto que ella también tomó del lago o el mar de Galilea, donde ya ustedes saben de las muchas cosas que pasaron allí. Solamente quiero decirte a ti, mi amado hermano, mi amada hermana, no pienses que eres insignificante para el Señor, o que eres tal vez imperfecto, imperfecta para Dios, porque Dios escoge a cualquier persona que se allegue a Él. Y la palabra de Dios dice que si nosotros nos allegamos a Él, Él se allegará a cada uno de nosotros, porque Él está detrás de nosotros desde que Él hizo al primer hombre y a la primera mujer. Está queriendo salvar al ser humano. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a Jesucristo, su único Hijo. Y de tal manera también nos amó el Señor Jesucristo a nosotros, que dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Así es que si tú piensas que, bueno, y yo por lo menos ni soy cristiano, es más, ni soy religioso.
ni tienes que ser religioso, ni tienes que ser cristiano para decir yo quiero abrir mi corazón a Cristo Jesús. Así es que si en este momento estás escuchándonos, ¿por qué no abres tu corazón al Señor Jesucristo y le dices, Señor Jesucristo, ven a mi corazón? Me hallo insignificante, me hallo imperfecto, pero acabo de oír que tú transformas a aquel que quisiera ser transformado por ti. Señor, cambia mi vida. Estoy cansado o estoy cansada de ser como he sido. Quiero un cambio en mi vida y solamente tú, Señor, eres el único que puedes hacerlo. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida y nadie va al Padre si no es por ti, Señor. Y dígale al Señor, Señor Jesús, tu palabra a mí me dice que si yo confieso que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos, seré salvo. Señor, ahora mismo te confieso con mi boca que tú eres el Señor. Díselo. Te confieso, Señor Jesús, que tú eres el Señor. Creo que tú vives. Ven y mora en mi corazón desde ahora en adelante. Señor, hazme templo de tu Espíritu Santo. Tómame, cámbiame, transfórmame, regenérame y que yo pueda, Señor, ser una persona que haga cosas tremendas para ti, para tu reino. Señor, yo sé que para ti todo es posible. Sálvame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé si mi esposa tendrá algunas otras palabras. No, o quisiera despedirnos en oración. Que tengo mucho deseo de verlos a todos y que pronto estaremos informando ya de algunas reuniones en colectiva que vamos a tener. Que mientras tanto sigamos escribiendo las experiencias que Dios nos está dando y las maravillas que Él está mostrando a diario en nuestras vidas, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Él quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas. Él no quiere que estemos inactivos, ni que estemos viviendo ni en el pasado ni en el futuro. Él quiere que vivamos el presente, cada día una experiencia nueva con el Señor. Y contándole a otros también lo que el Señor a diario hace en nuestras vidas. Así es que nos gozamos de poder por lo menos comunicarnos con ustedes y pronto nos estaremos viendo. Bien. ¿Nos despides en una oración? Amén. Es un gusto. Te adoramos, Padre Celestial. Sí, te damos las gracias por habernos dado la oportunidad de estar de nuevo en este contacto con nuestros hermanos. Y te agradecemos, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Te agradecemos tus favores y tus misericordias. Te agradecemos tu amor. Sí, Dios. Agradecemos tu cuidado, agradecemos tu protección, agradecemos tu ayuda, agradecemos tu fortaleza. Agradecemos cuánto tú nos das, Señor, Sí, que no es que lo merecemos, pero tú te dignas en bendecirnos, tú te dignas en amarnos, tú te dignas, Señor, en protegernos, tú quieres compartir tus bendiciones con nosotros. Aún dice la Biblia que no está la palabra en nuestra boca cuando ya tú sabes qué te vamos a pedir. Sí, Señor. Oh Dios mío, tu palabra dice que cuanto está lejos el oriente del occidente, tú hiciste apartar de nosotros nuestras rebeliones, que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Aleluya. Dios mío, sabemos que tú quieres bendecirnos, tú quieres ayudarnos, tú quieres protegernos. Y te damos gracias, Señor, por nosotros contar con tu presencia. Sí, mi Dios. Como dice tu palabra, dichoso el hombre que en ti confía. Sí, Señor. Nosotros estamos, Señor, contentos de ser llamados tus hijos, de que Jesucristo nos haya salvado, y no solamente nos ha salvado y nos ha dejado, sino que envió al Espíritu Santo para que sea nuestro consolador, nuestro paracleto, para estar con nosotros todos los días hasta el Señor. fin, hasta el momento que ya nos reunamos contigo, ya no vamos a tener necesidad de nada. Pero mientras tanto, Señor, tu providencia, tu compañía está con nosotros. Sí, Señor. Que en este día cada uno de tus hijos, Señor, los que escuchan estas palabras, y aún aquellos que no te han conocido, que puedan conocerte también, entregar sus vidas a ti, y que puedan darse cuenta que tú quieres usar cualquier persona, no importa
la situación que tengan, no importa la desavenencia que tengan, no importa de dónde hayan venido, no importa lo que le haga falta. Sí, Dios. Tú quieres usarlo, Dios, porque tú eres el Dios que hace lo que nadie puede hacer. Sí, Señor. Por tanto, en este día declaramos un día de victoria para todos aquellos que están escuchando, que no solamente escuchen esta palabra, sino que las pongan en práctica. Sí, Que como tú usaste grandes personas, Señor, y nos demostraste que no era por su capacidad, sino porque tú lo quisiste usar, sí, Señor. que también ellos sepan que ellos pueden ser también uno más, que Sí. pueden ser anexados a esta lista, Señor, Sí, Señor. de personas imperfectas que Dios tú puedes usar. Sí, Dios. Gracias, mi Dios, por todas tus bendiciones. Permite que todos mis hermanos y todos aquellos que escuchan, Señor, puedan saber que tú lo que quieres para nosotros es lo mejor. Sí, Y Señor. que puedan vivir esa vida de victoria que ya Jesucristo ganó con el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Como el apóstol Pablo, nos unimos y decimos que en Cristo somos más que vencedores. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero decirte que si fuiste bendecido o bendecida por esta programación, comparte la misma con otros y dile que vayan a celarroca.com y cada semana vamos a tener algo diferente y especial para ustedes, esperando también esto les sea de beneficio a muchos. Y gracias por los cientos o las cientos de personas que están sintonizándonos constantemente. Ya son sobre 1,100, 1,200 personas que están conectadas. Dios les continúe bendiciendo. Y amén y hasta luego. Hasta Bye. prontito.